Muy bien, hoy vamos a continuar con nuestro proceso porque estamos trabajando el carácter y el corazón de cada uno de nosotros. Ya que hemos visto, recuérdenme desde la primera, gratitud, fue la primera arrancando el año. En orden fue humildad. Hace una semana atrás, paciencia. Y ahora hoy vamos por prudencia. Vamos a poner el primer slide. Quiero que me ayuden apagando. Dieguito, ¿me ayudas apagando solo esta luz, por favor? La prudencia. Todos dicen, pues yo soy el hombre o la mujer más prudente del mundo. Vamos a ver. O más imprudente hoy del mundo. Vamos a ver. Porque la prudencia es parte fundamental del carácter de un hijo o una hija de Dios. Hoy traje algunos conceptos. A mí siempre me gusta arrancar como con definiciones, sobre todo de la palabra hebrea o de las palabras hebreas que derivan o de las cuales viene esta palabra. Porque eso nos ayuda a ver de pronto de dónde nace el sentido de esa palabra. Y eso nos ayuda a tener un significado en nuestra mente. La prudencia. Mientras lo abrimos, ya vamos a abrirlo. La prudencia puede evitar guerras, por ejemplo, ¿cierto? La prudencia puede evitarle a usted que su vida se acabe antes del tiempo que quizás Dios ha determinado. La prudencia puede hacer que usted consiga esposo o esposa, ¿sabe? La prudencia tiene que ver con todo lo que hemos hablado y empieza como a juntarlo. La prudencia es algo que se parece demasiado o hace parte de lo más profundo de la sabiduría, y ya lo vamos a ver. Alguien prudente es alguien confiable. ¿Puedo yo confiar en usted? ¿Puede usted confiar en mí? Hágase esa pregunta. Ya vamos a mirar. Prudencia, vamos adelante. Vamos a ver 3 palabras en hebreo de las cuales viene la prudencia, lo que nosotros conocemos con ese nombre. Vamos a ver una primera palabra que la podríamos pronunciar como tobuná. Eso aparece en el hebreo dentro de la escritura. Y en esa palabra, o esa palabra la comparan con esto. Tobuná es comparado con entendimiento e inteligencia. Es decir, la prudencia desde ese sentido es comparada con esas 2 palabras, entendimiento e inteligencia. O sea que una persona entendida y una persona inteligente es casi que decir que es una persona, o es parte de lo decir que es una persona prudente. Pero hay 2 palabras más. Está la palabra bin. Todo esto lo sacamos del Strong, para que usted lo quiera ver, y cuando lo quiera ver me pregunta el número del Strong. El Strong es James Strong, fue un estadounidense, un American, que se puso la tarea hace muchos años. Ya el hombre no está en este mundo, y lo veremos seguramente porque amaba a Dios, y se puso a la tarea de escudriñar cada palabra de toda la Biblia, ver de qué venía, ya sea en hebreo, griego o arameo, según el original. Imagínense esa tarea. Y tuvo un equipo gigante de trabajo. Y así hay varias concordancias, se llaman esos libros, que es tratar de ir al original y tratar de entender qué significan. Y de ahí sacamos todo esto tan lindo. La palabra prudencia también viene de una palabra llamada bin, que es la segunda, que nos trata de decir que alguien prudente es capaz de, es decir, de distinguir una cosa de otra. Eso tiene que ver con la prudencia. Yo soy capaz de distinguir momentos, situaciones, tiempos, cuándo sí y cuándo no. Puedo darme cuenta, puedo tener discernimiento de cosas, de cuándo actuar y cuándo callar, cuándo hablar, cuándo gritar, cuándo ir a la batalla y cuándo no. Eso se llama
una persona entendida, que tiene que ver con una persona prudente. Y hay una tercera palabra que es binah, que es muy parecida a la anterior, pero en esta podemos rescatar dos conceptos adicionales, que son la cordura y la sabiduría. Todo lo que usted acaba de leer y ver ahí tiene que ver con prudencia. O sea que es un pool de cosas: sabiduría, entendimiento, discernimiento, distinguir. ¡Wow! De verdad que la iglesia debería ser prudente. Nosotros, los hijos de Dios, ¿será que sí lo somos? Vamos a ir viendo. Vamos al siguiente slide. Solo son 2 slides, el resto lo vamos. Quiero que lean esto. Esto está en la Biblia. Esto es el Proverbios, está en Proverbios 8:12. Proverbios 8:12 dice esto. Es como si la sabiduría estuviera hablando. Dios hablando como si Él fuera la sabiduría. Y dice así: yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Es decir, la sabiduría va de la mano directamente, o sea, la virtud que más llena el cajón de la sabiduría se llama la prudencia. O sea que alguien sabio es alguien que se convierte en alguien prudente. Cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios, a veces estamos queriendo que llegue conocimiento a nuestra vida, porque a veces creemos que la sabiduría y el conocimiento son lo mismo y no lo son. Pero en nuestras mentes la sabiduría es como: yo quiero saber cosas. Pero a veces la sabiduría de Dios no se transmite en saber cosas. Por ejemplo, se puede volcar a que usted y yo nos convirtamos en personas, por ejemplo, prudentes. Eso es parte de la sabiduría. Y no solo eso, Él dice, el Señor hablando como si fuera la sabiduría, dice: convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Es decir, es un paquete. Y la prudencia va ahí, liderando ese paquete. La pregunta es: ¿y entonces cómo estoy viviendo? ¿No soy prudente o no? Y es lo que vamos a empezar. Vamos a apagar esto, podemos ya apagar, y vamos a ver en la Biblia. Eso, gracias. Porque necesito que usted y yo lo veamos con nuestros propios ojos. Quiero que abra Proverbios. Vamos a abrir mucho el libro de Proverbios. De hecho, háblalo de una vez porque ahí vamos a ver varias cosas. Proverbios, que fue escrito en su mayoría por el gran y famoso rey Salomón, del cual Dios dijo que iba a ser la persona más sabia sobre la tierra. Quiero que recuerde una cosa: ser sabio no necesariamente es ser el más obediente. Porque hay sabios que entienden, disciernen y distinguen, pero quizás al final no obedecen. Así que ser sabio es una de las partes que Dios desarrolla en nosotros, pero no es la única. Salomón, por ejemplo, que escribió cosas maravillosas, de las cuales vamos a leer, y Dios le dio una sabiduría increíble. Hubo tiempos donde él mismo ni siquiera obedeció esa sabiduría que él tenía. Así que es un trabajo de ambas partes. Hay gente que es capaz de discernir muchas cosas, pero no es capaz o no quiere obedecerlas. Eso es triste, ¿verdad? Así que necesitamos de ambas. Necesitamos de la sabiduría, de la prudencia, pero también de la obediencia. Vaya conmigo a Proverbios 17, versículo 27 y 28. Vamos a leer. Y vamos a empezar a ver aspectos de la prudencia, porque tienen varios matices. Proverbios 17, versículos 27 y 28. ¿Está usted ahí conmigo? Listo, muy bien. Vamos a leer un primer proverbio. Dice así, en mi versión dice así, nueva versión internacional. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Este es un primer matiz de la prudencia. ¿De qué nos están hablando en ese ámbito? ¿De qué?
La lengua, la boca. Dios nos está revelando a través de este proverbio escrito por Salomón, primero, que el prudente controla sus impulsos, y no es solo de la boca en ese sentido. Impulsos es cuando usted y yo tenemos ganas de algo, un impulso. Si a ti te dan un cachetadón, ¿cuál es el impulso más normal? ¿Cuál es? Pues devolver el cachetadón y no solo devolverlo, más duro, ¿cierto? Si a ti te cierran en la carretera, ¿cuál es tu primer impulso? Pues acelerar y irlo a cerrar peor, y si hay un barranco y poderlo tirar, más vale, ¿cierto? Si a ti te escupen, ¿cuál sería el primer impulso que hay en nosotros? Escupir peor o hacerlo algo más grave. Porque no importa la raza, el color y la nación, el impulso es el mismo, porque somos seres humanos que tenemos el impulso de la naturaleza pecaminosa que siempre busca venganza. Pero no solo la venganza, tenemos impulsos como, por ejemplo, si yo veo una mujer bonita pasando, el impulso carnal, ¿cuál es? Y no se hagan los santos. ¿Cuál es? Mirarla. Y a los más osados, ¿cuál es? Y puede que no le hagan, quizás empiezan a imaginar cosas. O el impulso de irle a hablar. O el impulso que si se le cayó un papelito, usted va y corre y ahí sí se tira, por nadie se tira, pero va y corre porque usted quiere quedar. Ese es el impulso carnal. Así que la prudencia dice que, o las personas que desarrollan prudencia dice que no se dejan llevar o controlan sus impulsos. El prudente controla sus impulsos, es decir, no se deja manejar por el impulso que lo lleva naturalmente a reaccionar a algo, ya sea en venganza o ya sea por su naturaleza carnal, digámoslo así, sexual mal controlada y cosas de estas. Cuando usted sabe o usted tiene una información que nadie más tiene, ¿cuál es su primer impulso? Contar. Y a veces le metemos lo disimulado. ¿Para qué ores te voy a contar esto? Maquillando el chisme en tu corazón y en el mío. Porque eso es solo maquillarlo. Pero tú no tienes por qué ir a contar algo que sabes. Hay gente que es que tengo este chisme tan dulcecito que yo necesito compartirlo para que los demás se endulcen, ¿verdad? Eso es un impulso. ¡Wow! La prudencia es capaz de cerrar la boca e irse a la tumba, si es necesario, con información que no necesariamente tengo que decir. El prudente sí sabe a quién decirle y cuándo, pero sabe cuándo y a quién específicamente y cuándo no. Eso es un impulso. El prudente sabe controlarse en ese sentido. Pero después nos hablan de las palabras. Guardar silencio muchas veces es de prudencia. Muchas veces creemos que tenemos que hablar y hablar. ¿Cuántos les gusta hablar a mucho? Hablar y hablar y hablar, ¿cierto? Y yo también, ojo, ¿no? Yo también soy hablador. Pero hay algo importantísimo que está en Proverbios 10:19. Ahí mismo en Proverbios. Vamos a estar en Proverbios. Proverbios 10:19. Que tiene que ver con esto de hablar, que ahí mismo dice que el que se calla pasa por sabio. Es decir, el prudente controla y se controla y sabe que no necesariamente tiene que estar hablando, participando y opinando en todo. Mira lo que dice Proverbios 10:19. ¿Lo tiene listo? El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Entre más hablamos, más posibilidades hay de ¿qué? De embarrarla, de meter la pata, de herir, de que se me salga el secreto que no podía decir, de que deje al descubierto mi corazón con alguien que no debería conocerlo. Recuerdo mucho que una vez mi esposa, cuando estábamos recién casados, no mentiras, creo que
recién como empezando el noviazgo. Y ella pues llegó junto conmigo a otra iglesia, a una iglesia. Y nosotros llegamos de ovejitas. Y una ovejita lo que hace generalmente es confiar, porque nosotros cuando llegamos a una iglesia confiamos en teoría en el liderazgo de la iglesia, ¿o no? Y entonces uno cuando confía extremadamente en un lugar donde no necesariamente estás tan claro, conoces a todo el mundo, eres imprudente, así sea una iglesia, tú tienes que tener cuidado, porque no todo el que parece una ovejita es una oveja, porque también la palabra dice que hay que hay lobos vestidos de oveja, incluso en las iglesias, pero uno cuando es imprudente va llegando y confía en cualquiera. Entonces mi esposa le empezó a abrir el corazón de arranque a un líder y le empezó a contar sus cosas y su vida. Ella alcanzó a tener una conversación nomás con esa persona y yo cuando me di cuenta como novio y como salvador de mi futura esposa, le dije, espera. ¿Tú conoces quién es él? ¿Te han hablado de él? ¿Quién te lo ha, cómo se llama eso, recomendado? No, nadie. Entonces, ¿por qué le estás contando ya tus cosas? No, pues si es la iglesia, no, espera. Nos toca con prudencia. Porque yo no estoy diciendo que sea malo, ojo, yo no estoy diciendo que él sea malo, pero espera, tenemos que entender a quién le vamos a abrir el corazón porque de lo contrario podemos caer en un error grave. ¿Sabían que hay lugares o hay iglesias o hay lugares de trabajo o hay familias que se han destruido porque le abres el corazón a la persona incorrecta? Le abres tu vida personal a la persona incorrecta. Es decir, que si la persona es de recursos humanos, yo de arranque ya le puedo decir todo. No. ¿Que porque es mi jefe de arranque le puedo decir todo? No, hay que ser prudente. Va soltando la pita suave a medida que el proceso del tiempo te vaya dando visión de quién es la persona que está contigo. Porque arrancando todos somos lindos. Todos. Acabados de conocer, todos sonreímos. Acabados de conocer, todos somos angelitos. Pero con el tiempo, por eso el Señor decía, con los frutos vas a conocer quién es quién. Es decir, un fruto primero requiere de tiempo y de resultados. Es decir, el tiempo te mostrará los resultados de la vida de cada persona y eso te podrá dar la confianza de entender que no era un lobo vestido de oveja dentro de un trabajo, dentro de una familia, dentro de un barrio o dentro de una iglesia o dentro de una nación. Hasta los políticos. Todos los políticos, alguno dice cosas feas así de arranque. Es más, algunos promete algo malo, aparentemente malo de arranque, pero con el tiempo nos damos cuenta. Así que a nadie hay que creerle. Hasta por quién vamos a votar en el futuro tenemos que ver sus antecedentes, sus frutos en el tiempo, su familia, por ejemplo, su entorno y claramente sus palabras. Tenemos que votar todos, ¿no? Eso de que no votamos es grave porque tenemos que ser parte activa de lo que ocurre en el gobierno civil de nuestra nación, porque todos llevamos o todos mejoramos. No estoy diciendo que tengas que votar por aquel o aquello, no, pero tienes que tener la capacidad de analizar lo que piensa Dios y quién se acerca más a eso. Y tratar de ver que sus antecedentes y sus frutos en el tiempo. Muy bien. Entonces, el que mucho habla, mucho hierra. Hay otro aspecto de la prudencia. Ya hablamos de la prudencia te enseña y nos enseña ¿qué? Refrenar mis impulsos. Nos enseña a no querer hablar todo el tiempo. No estoy diciendo que no hablemos. Hay momentos en que hay que hablar. Pero se nos olvida que hay momentos en que hay que... Hay algunas reuniones donde todo el mundo sabe que yo hablo mucho. A mí me gusta también hablar mucho. Pero hay algunas reuniones donde yo estoy callado. Y siempre me dicen, ¿y a este qué le pasa? Quizás no es un lugar para yo expresar mis ideas. Entonces prefiero ¿qué? Prudencia. Prefiero a veces escuchar más. O a veces la embarro. Y después digo, ¿para qué me puse a hablar acá? Sí.
¿Se acuerda cuando el Señor decía, no le tiren qué? Perlas a los, porque los que no pulimos la prudencia terminamos tirando perlas a los cerdos a toda hora. Muy bien, vamos con otro ámbito. Ahí mismo en Proverbios, esta es buenísima, 12:16, tiene que ver con la prudencia. Proverbios 12:16. Este es muy bueno. Esto es parte de los prudentes. Dice así, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Es que a mí nadie me la monta. Es que si tú me insultas no sabes con quién te metiste. Eso es de imprudentes. El prudente es capaz de pasar el insulto una y varias veces. ¿Qué hizo el Señor cuando lo bofetearon? ¿Qué hizo nuestro Señor? No hizo nada. Pégueme más. Lo escupieron. Le inventaban chismes. Lo denigraban y lo acusaban falsamente. Y él sabía que tenía que tener prudencia al actuar. Pero nosotros nos creemos que somos valientes a causa de que nos defendemos de una manera rápida y que hay quien me insulta, entonces mi enojo tiene que ser mayor para aplacarlo. Eso es un imprudente. Mi hija mayor es una de las chicas que más busca la justicia. Entonces ella dice, papá, esto es injusto. ¿Y esto cómo así? ¿Y por qué no le hiciste esto? Una vez me llegó con mis otras 2 hijas, papá, nos acaban de robar. Si ves ese niño y dice, papá, que están allá abajo, me mostraron el parque, nosotros desde el balcón, yo sí ahí los veo. Pues resulta que ellos vieron que nosotros bajamos un cosito ahí como un medio muñeco que tenían. Y resulta que el niño lo cogió y se lo fue llevando y el papá, a pesar de que vio que se lo estaba llevando, no lo corrigió y contrariamente lo ayudó y se fueron para su interior y se subieron. Y míralos allá entrando. Entonces mi hija esperando que yo hiciera, y iba afuera a bajar y mejor dicho, y llamar al celular y donde iba a ponerles. Pues yo miré el cosito y miré la cosa y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Déjalos que se lo roben. Pero papá, ¿cómo así? Esto es injusto, ¿cierto? ¿Pero por qué vas a dejar que pase eso? No, mi amor, porque mira, es preferible que no entremos en un conflicto con ellos por esto que de pronto lo podemos recuperar fácilmente, que ganarnos un problema en este conjunto donde vivimos ya hace rato, ellos también parece ser que vienen hace rato, y que después sea maluco incluso que tú puedas bajar y estar tranquila en el parque. ¿Te parece si lo manejamos así? No, papá, pero vamos a la administración, vas a ver las cámaras y ahí van a ver las pruebas de que sí, no lo robaron. Yo, tranquila, mamá, yo te estoy creyendo. Pero vamos a dejar pasar esta. Ustedes dirán que yo soy muy miedoso, que no, el prudente. ¿Para qué voy a dañar el ambiente por esa situación? Y así hemos aprendido con nuestro equipo de trabajo en la iglesia y todo, que a veces nos sacan algunas piedras por ahí, ¿cierto? Y nosotros decimos en el equipo, pues dejémoslos pasar. No, pues porque es de los que está cerca, ¿cierto? Diego sabe, ya. Una vez nos metieron una insultada y nos han insultado así en público. Déjelo ahí, ya pasa. ¿Quiere decir eso que nunca vamos a dar una batalla? No, habrá alguna que quizás, pero esas no son necesarias. El prudente sabe cuál batalla dar y cuál no. Ahora, si, no sé, atacan directamente a mi hija y sí, Hulk, ¿cierto? No mentiras, pero ahí sí uno va a actuar. Tampoco es que, pero hay situaciones que no ameritan que tú te desgastes. El prudente sabe cuándo mostrar su enojo y cuándo no. Dios es muy prudente con su temperamento. ¿Usted se imagina donde Dios se dejara llevar por su enojo a toda hora? ¿Qué hubiera pasado con todos nosotros ya? Vea, Sandra se ríe. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? No existiera, estuviéramos fulminados. Pero Él no se deja llevar por el enojo. Es más, muchas veces hemos ofendido a Dios ya conociéndolo.
¿O no? Y él aún así ha pasado por alto. ¿Pasará todo por alto el Señor? No. ¿Habrá un día que Él se quite el cinturón? Sí. Es mejor no llevarlo a que se quite el cinturón, ¿cierto? No. Él sabe cuándo quitárselo y cuándo corregirnos bien. Pero muchas veces pasa el enojo, pasa el insulto. Nosotros los que somos padres sabemos que también sabemos que hay que pasarles algunas cositas, no porque nos se las estén montando, sino porque hay algunas batallas que no tenemos necesariamente que librar con ellos, pero hay otras que sí no podemos dejarlos pasar. Entonces nos toca con prudencia. Mira otro aspecto, entonces ese es el del enojo. No nos dejamos llevar por la ira. Dejamos pasar muchas veces el insulto. Sabemos que Dios tiene todo bajo control. Mira uno más, este es buenísimo, Proverbios 22:3, otra faceta. Proverbios 22:3. Capítulo 22, versículo 3. Este es buenísimo. En esto la embarramos muchos. Se va a dar cuenta. Dice así: el prudente ve el peligro y lo evita. ¿Cierto? Eso es un prudente. Pero el insensato o el inexperto, dicen otras Biblias, sigue adelante y sufre las consecuencias. Eso es una realidad total. Un prudente, cuando ve el peligro, en vez de hacerse el vivo, el inteligente para enfrentarlo, lo que hace es evitar el peligro. Pero el inexperto, el insensato, el que no es prudente, ¿qué hace? Lo ve y sigue adelante. Tú puedes ver a lo lejos un peligro grave si haces esa compra de lo que no necesitas, pero tienes unas ganas y no tienes la plata, pero tienes la tarjeta de crédito. Y ves el peligro de saber que si lo compras te vas a meter en una endeudada. Y en vez de dejar de mirarlo, ya sea por redes o por todo, porque eso le ataca a uno, sigues mirándolo y sigues mirándolo. Es como cuando me imagino yo a la mujer de Adán, a Eva, ahí mirando el fruto y luego, uy, qué rico, y no sé qué. Y en vez de irse, no, espere, pero hasta que comió. El inexperto ve a lo lejos una chica interesante en el trabajo, pero él ya está comprometido, casado, y en vez ya de alejarse sigue mirando, y en vez de irse para otra oficina sigue mirando y se queda, y de repente vamos a almorzar. En vez de huir porque es que el problema no es sentirse atraído. El problema es responder a la atracción, o sea, responder al impulso, ¿se acuerdan? Ese es el problema. El prudente ve el peligro y dice, uy, yo mejor voy a empezar a mandar hojas de vida o que me cambien de sección. Huye. ¿Cierto que sí? Y lo mismo a la mujer. Yo pongo el ejemplo del hombre como para que nos den a nosotros el palo, pero la mujer también puede caer, ¿o no? Claro. El prudente ve allá que está la situación, la vida nocturna que es peligrosa. Pero es que a mí me suenan los tambores, ¿cierto? Y me suenan cuando llega el viernes, decía Dorian, ay, me tengo que ir a bailar. Pero el prudente dice, no, controle esos tambores y yo mejor me voy a ver una peliculita, quietico, no me expongo. Yo tenía unos amigos que salían los fines de semana a emborracharse y el deporte, cuando ya estaban bien prendos, adivinen qué era, buscar pelea. Pero literalmente decía, ¿qué nota? Es que es una adrenalina. Y así no estuviera pasando nada. Y vamos a buscar a alguien, imagínense. Entonces, la noche para ellos era la diversión de ir a buscar pelea. Pero era pelea en serio. Vamos a los 85, nos tomamos unas y apenas ya estemos entonados, pues claro, eran grandotes y eran varios, pues, y nos agarramos. Imagínese usted que sabe que la noche nocturna es peligrosa, sanito, quietico, y se hubiera topado con uno de ellos. Pues le daban duro, papá. Porque quizás estábamos en un lugar incorrecto, en la zona. Ahora, yo no estoy diciendo que no nos pueda pasar algo en algún lugar, pero hay lugares de lugares. ¿Cierto que sí? Hay lugares de lugares. Hay horas de horas.
Ahora, yo no estoy satanizando que no pueda salir una noche, no, yo estoy diciendo eso. Pero ahí tiene que tener prudencia a dónde se mete, a dónde va, con quién y cuándo. El prudente ve el peligro y se aleja, se aleja. Y así me puedo quedar con 1.000.000 de cosas. El prudente no va a enfrentar el peligro. El prudente dice, aunque yo podría enfrentarlo y quizás puedo sacar mis dotes, yo me alejo. Hay veces a usted lo pueden buscar para el prudente, por ejemplo, ve que alguien empezó en el trabajo como a maquillar alguna que otra cosita, algo no tan correcto, el prudente se da cuenta y aquí yo voy a terminar metido, yo como que me alejo. Y yo no voy a ser parte de esta enramada de planes para de pronto sacar un poquito de más tajada en algún negocio, no, me alejo. ¿Y por qué te alejas? Porque es que yo soy prudente. No me meto por allá. ¿Bien? Muy bien. Y hay una más. Este es buenísimo. Proverbios 14:15. Esta es otra última faceta de la prudencia. Proverbios 14:15. Mire lo que dice. En mi versión dice así. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija dónde va. Qué importante darse cuenta que la prudencia hace que tú también verifiques, leas, entiendas y busques también que lo que se te esté diciendo en cualquier área de conocimiento y en cualquier consejo que te dan sea real. Porque el prudente debe entender por dónde van sus caminos. El prudente no come entero, como dicen por ahí. No coma entero. Por eso mi mejor forma de protegerme de las cosas que yo le digo desde acá es porque están escritas. Yo trato de que usted y yo leamos y que la misma escritura nos vaya llevando por su verdad. Puedo ejemplificar algunas cosas, claro, con las situaciones personales y demás, pero usted y yo tenemos que estar pendientes de qué dice acá. Hay personas que no le importa qué les estén diciendo. Si él lo dice, si mi mamá y mi papá, ojo con lo que va a decir, me dijeron que era así, así es. ¿Tú ya verificaste? ¿Sabías que nuestros papás se pudieron haber equivocado con cosas que nos enseñaron? ¿Lo hicieron de mala gana o de aposta? No, porque ningún papá y ninguna mamá va a querer darle algo malo a su hijo, pero quizás parte de lo que te enseñaron tus abuelos, tus tíos, tus padres, quien te haya educado y criado, quizás tiene que ser reevaluada a la luz de la escritura. Pero hay personas que se establan tanto, no es que mi papá, mi mamá o lo que sea me dijo, entonces es así, pero espera, la escritura dice eso, no importa, es así. Bueno, es así para ti, pero sigue en ese porque el prudente sí va y revisa y acá está. Por eso los que estudiamos esto somos prudentes, porque queremos saber por dónde va, por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué decimos lo que decimos, por qué actuamos como actuamos. Y entonces tendremos la convicción de poder expresar a otros el por qué vivimos la fe que vivimos. Miren lo que pasó con algunos ejemplos bíblicos. Aquí ya hay un pool de momentos de la prudencia, de situaciones, ya las pudieron reconocer más o menos, ¿verdad? Hablar, retener los impulsos, no dejarse llevar por la ira, no dejar pasar muchas veces el insulto, ver el peligro y apartarme, todo eso es una persona prudente. Ahora vamos a ver algunos aspectos de la Biblia o historias que nos pueden reflejar situaciones. Esta es muy interesante. Vaya conmigo a 1 de Samuel 25. Una persona tiene que ver mucho con saber que la prudencia son casi, no es lo mismo, pero son casi lo mismo. La prudencia es el ingrediente más grande dentro de la sabiduría, por decirlo de alguna manera. Es uno de los ingredientes más grandes de la sabiduría.
Esta historia no la vamos a leer toda porque es larguita, pero se la quiero parafrasear y llevarlo a leer algunos aspectos. Primera de Samuel, capítulo 25. La idea era leer todo el capítulo 25, no lo vamos a leer por tiempo, lo puede leer en su casa, pero le voy a contar rápido algo. Es la historia de tres personajes: David, rey David; Nabal, un hombre, un esposo; y Abigail, la esposa de ese esposo, de ese hombre, de Nabal. ¿Ya identificó los tres personajes? Listo, muy bien. Resulta que David fue un tipo muy generoso y muy buena onda con Nabal, Abigail, sobre todo con los criados de ellos. ¿Se acuerdan que las personas ricas en ese entonces, igual que ahora, tenían muchas personas a su servicio, ¿verdad? Y resulta que todos los criados o personas a su servicio de Nabal y Abigail, de este matrimonio, David les permitió pastar en varias partes de sus propiedades. Parte de la seguridad de David también los protegió a ellos mientras hacían estos quehaceres. Mejor dicho, se portó muy, muy, muy bien con los criados y los bienes de estos personajes. Sin embargo, este hombre, Nabal, era un tipo supremamente imprudente e insensato, muy poco sabio, diferente a Abigail, su esposa, que parecía ser una mujer muy prudente y muy sabia. Resulta que en esos momentos David mandó a algunos de sus criados, después de que todo esto que les pasó, entonces David le mandó unos criados de él una vez a visitar, o más bien que fueran hasta la casa de este hombre de Nabal, a decirle: oiga, ¿será que usted nos puede ayudar con algunas provisiones? ¿Será que lo que usted tiene nos podría ayudar un poco? Recuerde que pues nosotros le hemos ayudado y todo, y hoy necesitamos un poquito de su ayuda. Ahí viene cuál fue la respuesta del imprudente. Porque el imprudente también no entiende de cuándo y cómo manejar y cómo proteger una buena relación. Los prudentes lo saben, los imprudentes no les importa. Y mire lo que respondió. Pero versículo 10 del capítulo 25. Nabal les contestó a los criados. ¿Qué fue? Les contestó: ¿y quién es ese tal David? Isaí. Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? O sea, como quien dice, a mí no me vengan a pedir favores, no me molesten. Que me voy a estar dándole cosas a ustedes, a pesar de que él era consciente de todo lo que habían hecho David y los demás en el pasado por él. Versículo 12. Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino, es decir, regresaron. Cuando llegaron ante David, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Adivine qué pasó. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada, y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Iban a ir a matarlos a todos. El imprudente, ¿qué hace? No entiende cómo manejar la gratitud. ¿Se acuerda de la gratitud? Un imprudente no es grato. Un prudente es grato. Agradece y ayuda y entiende que aunque no necesariamente siempre tenga que hacerlo, parte de lo que debe hacer un prudente es tratar con bondad a todos, ¿no? Pero incluso a aquellos que también, o con más veras, aquellos que han sido bondadosos contigo. Ahí pasó un montón de cosas. Entonces lo que ocurrió es que la esposa, que sí era muy inteligente, sabia y prudente, Abigail, se enteró lo que el esposo había dicho. Y se enteró después que venían a matarlos a todos. Pero una mujer prudente, ¿qué hubiera hecho con una persona enojada? Y ahí viene parte de la prudencia. ¿Qué hace usted y yo cuando ve a alguien cercano a usted enojado? ¿Qué hace usted cuando ve a su jefe enojado? ¿Es prudente cómo maneja la situación o no? ¿Qué hace usted cuando ve a su cónyuge enojado? ¿Es prudente o se hace el chistoso para que la ponga de más rabia?
¿Cómo manejamos el enojo? ¿Con prudencia o no cuando vemos enojado a alguien cercano a nosotros? Porque la imprudencia es parte de no saber manejar las situaciones, incluyendo una persona enojada. ¿Qué haría un prudente para manejar un enojo o alguien enojado? Bueno, la mujer lo va a mostrar. Una mujer muy sabia. Sáltese conmigo al versículo 18. Aquí está el secreto de una persona prudente con respecto a alguien enojado. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes. Comidita, papá. 200. 2 odres de vino. 5 ovejas asadas. Un buen asado. 35 litros de trigo tostado. Mejor dicho, mercado para un montón. 100 tortas de uvas pasas. Por favor, me voy a enojar mañana, ¿listo? Para que me traiga eso. Y 200 tortas de higos. Ella sabía que eran 400. Tenía que apaciguar la ira de David y 400. Así que no escatimó hacer un esfuerzo total a través de un presente. ¿Qué ocurrió después? Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados: adelántense que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Es decir, fue prudente. Usted tiene que decirle absolutamente todo a su esposo. Obvio, lo importante sí, pero todo a veces, no, la prudencia sabe, a veces hay cositas que espere. No se puede. Yo le digo a mi esposa: yo te amo tanto que no todo te lo voy a contar. Porque a veces hay cosas que debo ser prudente incluso entre Dios y yo, porque el primer estado de privacidad es el de Dios con cada uno de ustedes. ¿Sabían eso? No quiere decir que los esposos no se tienen que contar todo. Eso es mentira. ¿Usted ha escuchado que eso es mentira? Usted tiene una privacidad incluso más profunda que con su esposo o esposa, con Dios, ¿o no? Hay cosas en mis oraciones que yo no tendría por qué decirle a mi esposa. No debería, es prudencia. Y hay cosas que ella no necesita seguramente decirme a mí. Y no tengo que presionarla para hacerlo. Habrá notas que sí nos tenemos que contar porque son decisivas para la relación y para llevar adelante nuestro rol como esposos y padres. Eso es diferente. Pero hay cosas que no. Hay luchas que quizás yo tengo que hablar directamente con Dios y no con ella. ¿Me entiende? Pero hay otras que sí. Así que en este caso, Abigail fue sabia, astuta y prudente y no le contó nada a su esposo. Esto es algo porque ya vienen a matarnos. Él lo generó. Y con el orgullo y lo insensato y lo poco prudente que es mi esposo, daña lo que voy a tratar de hacer para apaciguar a David y los 400 y terminamos acá muertos todos. Aquí no tocó contarle. ¿Qué ocurrió después? Versículo 20. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio a David y sus hombres que venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado, vea lo que había dicho. De balde estuve protegiendo, de balde es como de tonto, de sonso. Estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo, o sea, de Nabal. Me perdí. Para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga el bien que le hice, que Dios me castigue sin piedad, sin que antes del amanecer, no, me le perdí, sin antes del amanecer, no acabo con todos sus hombres. No sé si acá está mal escrito, pero así dice. Mejor dicho, que Dios me acabe si no acabo con toda esa gente de aquí al amanecer. Punto. O sea, él iba decidido a matarlos. Y mire, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él. Una actitud supremamente sumisa. Entonces, cuando usted ve a alguien bravo, si usted ve a su jefe bravo, a su cónyuge bravo, ¿a quién? Al hijo, a quien sea bravo, llegue con una actitud, ¿cuál? Pasiva. No llegue, porque no va a conseguir nada. Llegue ojalá con algún presentico, así sea chiquito. Así desarma a cualquiera. Actitud humilde, eso es un prudente. Y entra suavecito. Y mire lo que ocurrió. Se le inclinó ante él y postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo:
Señor mío, yo tengo la culpa. Se echó la culpa. Échese la culpa, así a veces no sea su culpa. Échese la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre que significa necio. Vea, significaba necio su nombre. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted había enviado, mi señor. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieren hacerle daño le pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre sus criados. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor. Mejor dicho, wow, pero sí, como le habló. Cierto que nos hablen así cuando estamos bravos y nosotros igual cuando están bravos. O alguien, o una amistad, o alguien en el trabajo. Versículo 32. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy en mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi reencuentro, para mañana no habría quedado nadie vivo. Habría quedado vivo a Nabal, no le habían quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ya había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes, te he hecho caso, te concedo lo que has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. O sea, Nabal ni por enterado sabía que venía lo que venía. Se encontraba alegre y muy borracho. Ese es un imprudente, ¿no? No anda en juicio, no entiende nada, se mete en problemas, arma problemas. Y en medio de su borrachera, ¿qué pasó? Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, es decir, en el día de, ¿cómo es que se llama? Con guayabo, ya estaba el hombre ya el otro día, su esposa le contó lo sucedido. Ahora sí era el momento de contar. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. La esposa prudente salvó el pellejo de mucha gente, pero Dios hizo justicia con el imprudente. Él quedó paralizado en medio de su situación y 10 días después murió. Así que si usted sigue leyendo, David después celebra el hecho de que Dios haya hecho justicia sin él tenerla que hacer y le da gracias a Dios por eso. Y adivinen qué pasó, para acabarse de reír de la novela. Usted ya sabe esa historia, ¿verdad? Vaya al versículo 40. Cuando los criados llegaron a Carmela, hablaron con Abigail y le dijeron, después David los mandó a esto. David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. ¡Ja! Ella se inclinó, ¿adivinen qué dijo? Pues sí. O se hizo la rogada. Dice, ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo, soy la sierva de David y estoy para servirle. Esposas, escuchen. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. ¡Wow! Eso sí, muy bien, aplausos. Aplausos. Ahí sí no dicen amén las mujeres, ¿no? Escuchen, por favor, mujeres, escuchen la palabra del Señor. Es que yo para qué vine, ¿cierto? Voy a volver a repetir. Entonces, no mentiras. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir, se montó en un asno y acompañado de 5 criadas se fue con los mensajeros de David, después se casó con él. Porque los prudentes reciben la bendición de Dios. Esa bendición, por ejemplo, de lavarle los pies a sus esposos, es una bendición. ¿Cierto, Jay? Muy bien. Entonces, esta era una primera historia, voy a decirles rápida, 2 más, esta ha sido muy cortica, esta era la más larga, pero mire lo que pasó con una persona que actuó con prudencia ante el enojo de alguien. Tenemos que ser prudentes en esa situación, cuando está enojado alguien cercano, debo ser prudente, hasta nosotros como con nuestros hijos cuando están enojados, ¿cómo les entro con una posición de autoridad? Debemos ser prudentes, incluso con sus formas de ser. Tiempos, cambios,
porque todo tenemos que evaluarlo, ¿verdad? Mire esto tan interesante. No lo vamos a leer porque usted se acuerda, pero usted puede traer a memoria la parábola de las vírgenes. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? 5 mujeres o 5 vírgenes comparado con, ¿eran 10 y 10 o 5 y 5? 5 y 5, ¿no? Entonces, 5 vírgenes insensatas o imprudentes y 5 prudentes. Todas vírgenes, es decir, todas, entre comillas, con la manera como debían esperar en el futuro el regreso de su prometido. Sin embargo, las imprudentes tenían en esa época para prender las velas tocaba ponerles aceite para que mantener prendido el fuego en caso de que tuvieran que prenderlo. Entonces las imprudentes tenían todo el utensilio, pero no fueron prudentes y no guardaron aceite. Las prudentes sí. Así que el prudente es ¿qué? Prevenido. ¿Cierto? Él prevé, él mira lo que va a ocurrir y antes de que llegue el prudente se abastece lo que necesita para que si un día o en el momento que sea necesario poder echar mano de eso y no quedar mal. O no responder con lo que espera Dios que responda. El prudente aprende la palabra de Dios tanto como puede mientras tenga salud y vida para el día malo que nos puede llegar. ¿Sabían que nosotros todos un día tendremos un día malo? Es decir, un día en el que las cosas no salgan como queramos, en que puede cambiar o ser un punto de inflexión para la vida de los que nos rodean, incluso la nuestra. Tenemos que prepararnos para el día que tengamos que despedir de esta tierra a gente que amamos profundamente. El prudente desde antes se está abasteciendo de aceite, es decir, del espíritu de la palabra de Dios, para que el día malo, el día bueno, el día de abundancia, el día de escasez, el día de reír o el día de llorar, no lo mueva de su fe, ni lo cambie para mal. El imprudente o el insensato no se abastece de aceite y cuando llega la muerte de un ser querido, se echa las drogas, se echa el alcohol. Cuando quizás le es quitado el dinero que tanta fe y tanta paz le daba, entonces su vida se va al polvo. El prudente está constantemente equiparado de aceite, de la palabra de Dios, para no caer en malos momentos. ¿Recuerdan a Jesús cuando el prudente sabe cómo corregir a alguien? Esto cómo me cuesta a mí y me tengo que mejorar. ¿Se acuerda de la mujer adúltera? La que la encontraron en adulterio, en el mismo acto del adulterio, la trajeron arrastrada, se la pusieron a Jesús en el frente y le dijeron: la ley de Moisés nos dice que una mujer adúltera encontrada en adulterio debe ser apedreada. ¿Qué dices tú que hagamos? Y entonces nuestro maestro, nuestro Señor, ¿qué hizo? Empezó a escribir. No respondió. Vea, el prudente no responde de inmediato, ¿no? Analiza lo que va a decir. Empezó a escribir, no sabemos qué, en la arena. Algunos suponen que pudo haber escrito: ¿y dónde estará el hombre que estaba con esta mujer? Solo me trajeron, no que la encontraron en el acto mismo del adulterio. ¿Y por qué me traen solo a ella? Es un ejemplo, ¿no? Porque no sabemos, estoy diciendo bobadas porque no sabemos, pero este no es el tema. El tema es, él le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, él nunca dijo la ley no va, no, eso ya no está. No, él dijo, arranque el que esté libre de pecado, porque pues el que esté libre de pecado podrá entonces ejecutarla ya. Y ellos al entender eso, se fueron uno por uno. Pero acá viene la prudencia. Primero, la prudencia sabe qué hablar, cuánto hablar y no hablar mucho. Habló poquito. Solo les hice una acotación. Arranquen, el que esté libre de pecado, arranque. Eso fue lo único que tuvo que decir. Porque el que mucho habla, mucho hierra.
Pero el que habla poco, lo que debe hablar, puede alcanzar grandes cosas. Y no solo eso, una vez vio y le dijo a la mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Qué dijo ella? Ya no queda ninguno. Y ahí sí vino el momento de corregirla. Una persona prudente sabe corregir en privado. Ay, yo como la he embarrado. Que a veces me sacan del quicio y quiero ahorcar a mis hijas y a veces la corrijo enfrente de pronto en el momento que no debo. Como el prudente tiene que aprender a corregir ¿cuándo? En privado. Él pudo haberla corregido de arranque, ¿no? Cuando estaba todo el mundo ahí. Le pudo haber dicho, mujer, te voy a perdonar, pero ¿qué pasas haciendo esto, hombre? Y entonces hacerla quedar como más mal de lo que ya estaba. Y que los otros dijeran, sí, eso, qué mal se porta esta mujer, pecadora. No, el hombre esperó a que ella estuviera sola y cuando estuvo sola, la corrigió. Yo tampoco te voy a condenar. Dicho en otras maneras, me voy a ganar las pedradas yo por ti porque pronto me van a matar, ¿no? No es que la ley ya no estaba. Yo me voy a ganar la consecuencia de lo que tú has hecho hoy. Pero aún así te pido algo. ¿Qué le dijo? Vete. Pero no le dijo solo vete. No peques más. Ahí vino la corrección, poquita, chiquita. No le dio una cátedra de nada. Me voy a ganar yo este castigo, pero te pido una cosa, vete y no peques más. Me acuerdo que uno de los momentos que más fue efectivo en mi esposa de un error que estaba cometiendo, cuando yo le hablo cátedra y le saco la Biblia y le digo, y es que el Señor, ¿usted cree que me pone atención? Nah. Peor, ¿cierto? Peor. Solo una puedo decir que le di en el corazón porque fue insofacto, nunca más volvió a hacer nada. Yo ya lo conté y ella ya sabe y se ríe, lo puedo contar acá. Entonces fue hace muchos años, ya casados, y una vez la vi que ya habían pasado como 2 o 3 noches donde yo la veía chateando de noche con alguien. Y no estaba pasando nada grave, pero era un muchacho que le estaba como ofreciendo cosas de hacer, ¿cómo se llama esos? ¿Cómo? Bueno, ese tipo de cosas, tipo Herbalife y todo este tipo de cosas. Pero era raro porque, sí, pero qué extraño, o sea, hablándose de noche, y ella de pronto no se había dado cuenta. Y fue la única efectiva de las pocas que he hecho como esposo en 12 años. Pero le puede decir, uy, se una bien. Entonces una noche la vi así como que se reía, ¿sí? Como que, y yo ahí, entonces la volteé a mirar y le dije, oye, mi amor, y eso como que ni me paraba bola, sí, dime. ¿A ti te gustaría que yo estuviera hablando como tú estás hablando en este momento con alguien? No tuve que decir nada más. Bingo. Hizo así. Nunca más. Y hoy en día nos reímos y dice, mi amor, me dijiste algo que nunca más. Y nunca más, y desapareció el hombre porque era raro. Hice una bien. No tuve que hablar mucho. Pero cuando me pongo a dar cátedra, que yo creo que ella está sentada y yo estoy acá y le empiezo a dar cátedra, no, perdí el año. Tengo que ser prudente, saber cómo. Con mis hijas me ha pasado lo mismo. Hay momentos donde como que se me ilumina y le entro a su espíritu, a su alma y ellas, y como que caen. Pero hay otras que me pongo a darles cátedra también y pierdo el año. Así que el prudente tiene que desarrollar eso, corregir incluso en privado, saber cómo, cuándo, discernir el momento y entonces va a ser efectivo. Hay muchas más, pero por tiempo no se las voy a contar. Lo único que quiero terminar diciéndole es esta. Mateo, esa sí ábrala, Mateo 27:11. Mateo 20. Bueno, yo conté la que le hice a mi esposa, pero ella me la hizo después, unos años después.
una chica me estaba escribiendo como de más por WhatsApp, para no decir que yo soy el bueno, ¿no? Y de verdad, llegué al trabajo y ella nunca me mira el celular. Yo nunca le doy pues motivos y no le tengo clave. Pero una vez ella como que estaba inquieta y le dio por mirar eso que dicen el sexto sentido, pero realmente eso se llama discernimiento. Y me vio como raro y me llegué y me miró el celular ¿y quién es esta? Y no era nada grave, podía leer, pero ¿yo por qué tengo que estar alimentando conversaciones? ¿Sí? Yo no, pues una persona del trabajo. Ten cuidado. No tuvo que decirme más. Y yo después de entrar decía, uy, sí, como que no me ha pasado nada, pero si yo estoy viendo el peligro, ¿qué hay que hacer? Pues no, huir. Ella no me tuvo que dar cantaleta, me llegó al punto, ahí nos protegimos. Y ya. Lo de ella tampoco pasó a mayores. Pero a veces cuando uno no es prudente, no es sabio, no logra lo que el Señor espera que logremos en el corazón de alguien. ¿Cuándo fue que les dijo? Les dije, perdón. Quiero mostrarles algo. Que nuestro Señor, sabiéndolo todo y siendo perfecto y conociendo el corazón de todos y siendo Dios, mire lo que hizo. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y este último le preguntó, eso es cuando estás delante de juicio, en donde sea, te están culpando no de algo, están queriendo que tú te defiendas, están queriendo que tú hables, te increpan, como dicen por ahí, te pican la lengua a ver si respondes. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, porque él podía haber dicho, claro, no se da cuenta, soy yo. Solo dijo una cosa, ¿tú lo dices? Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿Qué hizo él? Lo siguieron increpando y ¿qué hizo? Porque el prudente sabe cuándo callar. Él no tenía por qué defenderse, él sabía que no era el instante, que no era el momento, era una batalla teológica. Hay momentos donde no tenemos que mostrar que sabemos esto que sabemos. ¿Sabían que no? Porque es darle perlas a los cerdos. Hay momentos que sí, claramente. Pero él sabía que aquí no era el momento de defenderse, de decir que él era el Mesías, de demostrarles que él había sido enviado a salvarlos a ellos y la vida de todos, a que él era la resurrección, a que él era el esperado por ellos, los que lo estaban acusando. Era el momento de callar. ¿Y cómo nos cuesta? Pero el prudente sabe callar. Versículo 14, pero Jesús no respondió ni a una sola acusación. Perdón, versículo 13. ¿No oyes lo que declaran contra ti? Le dijo Pilato, como quien dice, ¿no te das cuenta de lo que te están acusando? ¿Y qué dijo él? Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Dejó en asombro al gobernador, no por sus palabras, sino porque se logró, o más bien decidió callar, aún sabiendo que lo que decían podría ser causa para su muerte. O sea que su silencio fue un acto de mayor valentía que lo que hubieran sido sus palabras. A veces es más valiente el que calla y espera la justicia de Dios que el que se trata de defender. El prudente sabe que no siempre hay que dar esas batallas. Hay veces hay que callarse. Hay una canción de Santiago Benavides que no la voy a entonar porque de pronto se enamoran de mi voz, pero él dice callar de amor. Hay veces hay que callarse por amor y ya. Cuando mi esposa o mi esposa, mi cónyuge, mi jefe está mal geniado, cállese. Porque entre más hablemos a veces ¿qué pasa? Más leña al fuego. Más bien, llévele un lo que hizo Abigail.
y humildemente hable, si es que hay que hablar. Espere el momento. Prudencia. Nuestro Señor es el ejemplo perfecto de la prudencia. ¿Cuándo callar? ¿Cuándo hablar? Tenía una más que todos le decían sus discípulos: ve a Jerusalén y demuéstrales que tú eres quien dices ser. Y el Señor les decía: no es mi momento, no voy a ir. O sea, Él era prudente incluso para mostrar, o más bien para refrenar su sabiduría, su entendimiento, y a dónde ir y a dónde no ir, porque sabía que allá lo iban a matar. No es mi momento de ir. ¿Y cuando fue? Dice que fue en medio de una fiesta y Él se tapó y en vez de mostrar quién era, caminó sin que se dieran cuenta que Él estaba ahí. No era necesario mostrarse, no era el momento. Él actuó con prudencia porque no era su momento también de dar la vida aún. Póngase de pie y terminamos orando. Y que el Señor nos ayude a hablar menos. No es a dejar de hablar, no es eso. Debemos hablar. Hay momentos que hay que hablar, pero también hay momentos que hay que callar. Hay momentos que hay que enfrentar una batalla, hay momentos que hay que huir. Hay momentos que hay que defenderse, hay otros que no. Hay momentos donde los impulsos nos pueden llevar a algo grave en nuestra vida y en la vida de los demás, el prudente los refrena. Hay momentos que simplemente debemos esperar. El prudente distingue entre el momento correcto para uno o para lo otro. Acuérdense, la prudencia distingue, separa, entiende. El prudente no le está diciendo Biblia a todo el mundo a toda hora. A veces es mejor 2, 3 palabras y se terminó. El prudente deja que Dios actúe y no quiere ser Dios. El prudente definitivamente es una muestra de sabiduría profunda, la de Dios. Oremos. Padre, gracias por hablarnos hoy de esta virtud tan maravillosa que sigue trabajando en nuestro corazón, sigue trabajando en nuestro carácter, sigue trabajando en quienes somos. Necesitamos desarrollar más prudencia para que los chismes jamás vayan a ser nuestro plato preferido, para que lo que confía en nuestra vida nunca vaya a ser confiado a alguien más que no debe por qué saberlo, para que podamos ser la recepción de muchas noticias, pero ser un filtro de confianza, que seamos capaces de poder guardar un secreto, que podemos saber cuándo hablárselo, cuándo no a alguien, que podemos guardar el corazón de los demás en medio de nuestros impulsos por hablar o por demostrar quiénes somos. La prudencia prefiere dejar que otros evalúen y no ser nosotros los que evaluamos. La prudencia sabe callar, Señor. La prudencia sabe actuar con alguien en enojo. La prudencia siempre va a dejar que el insulto pase por nuestras narices y no va a responder a ellos. Va a perdonar constantemente. Debemos ser más prudentes, Señor, según tu voluntad. Perdónanos por las acciones que hemos hecho en imprudencia, por las acciones donde no hemos distinguido entre el momento, el tiempo, la circunstancia y tu voluntad. Ayúdanos a mejorar y a no dejar que los impulsos nos dominen. Te damos gracias. Amén.